De vuelta, listos en el Ponte Online, que continúa en este último bloque, 20 minutos para las 2 de la tarde, este jueves, en vísperas de el festivo, ¿no es cierto?, de la Inmaculada Concepción, el peregrinaje a Lo Vázquez, cuidado, muchos desplazamientos, han habido, no sé si hartos, pero han habido importantes accidentes con víctimas fatales. Personas lesionadas que quedan, ¿no es cierto?, con lesiones para toda su vida, con una rehabilitación, con todo lo que implica el gasto económico. ¿Para qué le cuento, no es cierto? Si usted sabe a qué se expone. Por eso desde ya, mucho cuidado, prevención, maneje con calma, con cuidado, con respeto siempre y en buena onda, ¿no es cierto? Si de repente alguien se le metió adelante, ¿para qué usted se va a anticipar? ¿Qué más? Y se empiezan a generar esas malas vibraciones, ¿no es cierto?, que son tan frecuentes y que pueden terminar en cualquier cosa, usted sabe. Ya, vamos inmediatamente aquí con nuestro amigo don Lucas. ¿Cómo está? Déjeme ponerle ahí su mensaje. Lucas Cáceres, comentario político, kinesiólogo, dirigente social de Valparaíso. Bienvenido. Vale, nuevamente agradecer por la invitación, por estar aquí en el programa este día jueves. Saludar también a toda la audiencia y ahí replicar un poquito lo que estabas comentando tú a propósito de la ola calor que se viene también este fin de semana y cuidarse harto para quienes van a participar en la actividad de peregrinaje. Sí. ¿Tú has ido a propósito? He llegado a la mitad. ¿Por dónde? ¿Por Valparaíso? Por Valparaíso. Yeah. Recuerdo ya cuando chico, acompañé en un momento a unos familiares, llegamos hasta la mitad y después... No recuerdo si hicimos una pausa, pero tengo ahí el evento donde recuerdo que terminamos comiendo huevito duro ahí en el camino. Sí. Porque si no hay que hacer. Oye, sí, agotador el... Sí, no es menor. No, de más. Yo me recuerdo una vez, yo por la zona interior de Quilpué y Alemana, hicimos por Lorosco. Ya. Y yo dije, ya vamos, me eché una mochilita, que hice un par de manzanas y vamos. El medio pique. No, además que siempre topa justo con el alza de calor porque vamos en transición a verano, así que... Sí, no. Ya, oye, nos acompaña como siempre Pura Noticia en titulares y aquí voy a aprovechar, ¿no es cierto?, de adentrarnos en algunos temas. Defensa de Nicolás Cepeda presentó a testigo clave con antecedentes penales en cuarto día de juicio. Detienen a un sujeto imputado por femicidio en Ovalle, apuñaló a su pareja tras discusión. Grupo Mapuche Guam se adjudica ataque incendiario en Lanco que dejó una vivienda destruida. IPC, esta información sorprendió a varios. 0,7 en noviembre, mayores alzas se anotan en transporte aéreo y papa. El mercado esperaba menos, pero ahí está. Oye, y dejé al último precisamente para partir con este tema político. Expresidente Piñera apunta a indultos del estallido y dice que explican en parte la crisis de seguridad. ¿Qué tal? ¿Entró al ruedo Está del retomando ámbito? toda la posición política del expresidente Piñera. A ver, yo creo que justamente este tipo de declaraciones son las que son nocivas para poder tomar acuerdos en materia de seguridad, que además es un tema, creo, relevante para toda la ciudadanía en este momento. ¿Y por qué digo que son nocivas? Porque los indultos del estallido social no superaron más allá de si no me equivoco, el número exacto son 12 o 13 personas. Entonces, es muy difícil tratar de explicar de que los indultos a propósito de quienes participaron en el estallido social puedan explicar la crisis de seguridad. No tiene sentido en términos cuantitativos, me parece que tampoco tiene que ver con la alteración de percepción sobre cómo funciona el Estado para abordar este tipo de situaciones. Así que yo ahí vuelvo como a recalcar la necesidad de que los sectores, todo el espectro político pongan la atención donde realmente tiene que estar y no tiene que ver con pegar unos golpecitos por aquí o por acá a la oposición o a quien está en este caso el Ejecutivo como nosotros como oficialismo, sino que más bien en pensar en un acuerdo mucho mayor, porque la crisis de seguridad hoy día creo yo en la medida de escapar de las manos. Así que creo que este tipo de comentarios que hace aquí el expresidente Piñera es un punto de acumulación política, no a nivel comunicacional, a propósito de estar retornando ahí. Ya. Claro, te digo, esto que se hayan juntado distintos alcaldes y que hayan ido a la moneda también representa un sentimiento de un grupo de personas, digamos, mayoritaria, minoritaria, anda a saber tú, ¿no es cierto?, quiénes somos nosotros para evaluar, pero
es más que una sensación. En algún momento Camila Vallejo habló de sensación, ¿no es cierto? ¿A tu juicio es más que una sensación? Sí, o sea, yo creo que lo que no podemos hacer es perdernos en el sentido de que efectivamente estamos en una crisis de seguridad, y eso es importante asumirlo como gobierno, más allá de lo que sí tiene que ver con la alteración de percepción, porque efectivamente nuestros números no se condicen con los países de mayor crisis de seguridad, pero pese a eso tenemos una percepción de seguridad al mismo nivel de esos países que están en nivel de crisis. Entonces sí creo yo que tenemos una alteración en la percepción, lo que no significa desconocer la crisis de seguridad en la que nos encontramos. En particular, a mí me parece que la acción que toman los alcaldes no es mala en el sentido de que buscan hacerse cargo. Sí, lo que me preocupa es cómo todo esto tiene un fondo más de acumulación política más que en el quehacer. ¿Por qué lo trato de meter en esa figura? Porque ellos plantean un estado de excepción comunal. Primero, los estados de excepción son constitucionales y son en materia de emergencia. El mismo Contralor fue claro. El mismo Contralor fue claro, de hecho, al manifestarlo. De hecho, lo delimitó inmediatamente. Sí. Entonces, eso es una cuestión como simplemente comunicacional que yo creo que intenta de alguna manera como ponerse por encima, como una especie de aprovechamiento político. Entonces, yo insisto, es lo mismo que la misma práctica que tiene el expresidente Piñera. Tenemos acá también a los alcaldes. Yo diría no lugar a eso. O sea, necesitamos de verdad que trabajar en conjunto por un acuerdo nacional de seguridad. Sobre todo, en este caso, las alcaldías, las jefaturas comunales tienen harto que poder hacer, como poder establecer un programa de política integrada, o sea, de control y orden integrado entre lo que tiene que ver con la seguridad pública por parte de las fuerzas de orden público, es decir, carabineros, PDI, y lo que tiene que ver también con seguridad ciudadana. Yo ya lo decía en el programa pasado, cómo hacemos una política pública desde un gobierno local para poder impulsar, en este caso, comités de seguridad vecinal. Y no lo digo a propósito de que el vecino tenga que ir a chocar con el vecino, sino que el vecino es quien más sabe, tiene el diagnóstico más claro sobre lo que está ocurriendo en su territorio. Y es importante que entonces tengamos una política integrada desde incluso esa perspectiva. Sí. Oye, a ver, el tema es muy amplio y aquí se toman las posiciones, se asumen las posiciones políticas, ¿no es cierto? Ideológicas también, hay que decirlo claramente. Y a partir de eso, cruzar hacia la vereda del frente es casi imposible, ¿no es cierto? Y viceversa, de allá para acá también. Entonces, pero hay algunas declaraciones, la hizo el expresidente Piñera, pero también el Contralor, que a propósito rayó la cancha para el tema de la autoridad, claro, de las municipalidades. El Contralor Jorge Bermúdez, que a propósito ya está terminando su periodo, digamos. Ha dicho sobre el tema que te señalaba de los indultos, ¿no? No creo que corresponda que haya un indulto. Dice, la autoridad abordó los beneficios del mandatario, que concedió a 12 personas detenidas por distintos delitos en el marco del estallido, ¿no es cierto? Y a Jorge Mateluna, a propósito de esto, condenado por robo con violencia a un banco en Pudahuel. No creo que corresponda que haya un indulto, dice. Lo que pasa es que si allí hay criminalidad común, que fue básicamente lo que hubo, no creo que corresponda que haya un indulto. O sea, creo que un delito es un delito siempre. Y por lo tanto no corresponde una justificación por una manifestación que uno llegue a quemar a un metro, ¿no es cierto? Por ejemplo, esas son cosas inaceptables, lo cual no quita que uno diga que hubo excesos en el uso de la fuerza, no son incompatibles. Sí, por ahí, sí, esas son sus expresiones. Creo que es un poco complejo tratar este tema porque tiene que ver con una temporalidad muy diferente a la que hoy día nos encontramos. Hoy día nos encontramos en un contexto de crisis de seguridad. En ese momento nos encontrábamos con una crisis institucional al respecto de lo que pudiese ser el tema de derechos sociales, todo lo que originó, digamos, esta revuelta popular. Y por tanto había en el marco de esa crisis institucional no había un orden al respecto del Estado mismo y la sociedad. Y me parece que cuando choca ese tipo de eventos, se mueve también de alguna manera como el eje donde qué es lo que está permitido, lo que no está permitido y el contexto en el que se encuentra. ¿Por qué lo digo? Porque en ese estado de excepción hubo, por ejemplo, violaciones de derechos humanos, como bien sabemos, pero también hubo exceso entre cómo se podía llevar a cabo esa manifestación. Porque finalmente hubo, por ejemplo, ataque a lo que pudiesen ser como
servicios, servicentros, distintos lugares, y hasta un momento uno entiende como, o llega a comprender, no así compartir, como esa sensación que ocurre al respecto de tener como, digamos, un enemigo, que yo creo que es como el que se situaba en ese momento de estallido, que era como quienes acumulan mayor capital, ¿cierto? Yo creo que era como una sensación de ya basta de que los ricos sigan acumulando, de que nosotros no tengamos derechos sociales, vamos a hacer una crítica o más bien una manifestación al respecto, y ahí donde cayó, por ejemplo, la misma salida a Walmart, a varias, digamos, empresas como de alto capital. Entonces, creo que el contexto en el que se desarrolló eso es muy diferente al que nos encontramos ahora. Trato de situarlo como un poco en esa línea, más allá de decir que el indulto no tenía razón. Ya. Ahora, genera ruido, ¿no es cierto? Genera ruido. Genera ruido. ¿Eh? Oye, ahora hay una reunión hoy día en la tarde, ¿no es cierto? Aquí en el Cerro Castillo, con el presidente, para alinear cuáles son los caminos, las eventuales posibilidades post 17 de diciembre. Hay una encuesta que está circulando por ahí. Yo sé que no se pueden hablar de encuestas relacionadas con el mismo motivo del sufragio, digamos, para el próximo 17, pero este es como un ambiente. ¿Qué es lo que, la pregunta es abierta, qué es lo que va a pasar después, digamos, del 17 de diciembre en un sentido a favor y en contra? Y ahí dan distintos escenarios. ¿Cuál es tu escenario, digamos, de uno u otro? Por ejemplo, si gana el a favor, ¿qué va a pasar? Bueno, yo creo que de ganar el a favor vamos a tener un retroceso cultural importante. Además, creo que de alguna manera, pese a que el proceso constitucional anterior no resultó, creo que se sigue manteniendo una crítica sobre cómo funciona nuestro sistema en términos de que no logramos acceder a derechos sociales, en términos de que hay quienes lucran con los derechos sociales, en términos de quienes lucran, por ejemplo, también con los bienes comunes como el agua. Yo creo que esa sensación, o más bien ese descontento, ese malestar social, sigue estando. Entonces me parece que tampoco va a venir a resolverse con una constitución que viene a ser justamente lo contrario. O sea, de ganar el a favor, esta carta constituyente sigue permitiendo que se pueda hacer la venta de agua, incluso que pueda ser a nivel hereditario. En el caso de derechos sociales sigue permitiendo el lucro al respecto de esto, sigue permitiendo como todo el funcionamiento privado. Entonces, yo diría que va a profundizar el modelo en el que nosotros nos encontramos y por tanto va a traer un descontento o va en algún momento a explotar nuevamente este malestar social que sigue estando. Entonces, la crisis institucional lo más probable es que vaya a profundizarse. Esa es mi perspectiva desde el lado a favor. ¿Y con temas sociales en la calle? ¿Eso es lo que se puede aproximar? Yo no sé si eso... yo no me atrevo a aventurarme de decir que esto va a darse en un año, en 2 años, pero sí me atrevo a aventurar que ese malestar social va a tener expresión. ¿En qué formato? No me aventuro porque tenemos una experiencia muy reciente que no resultó de buena manera, no está resultando de buena manera, más bien nos encontramos en un proceso de crisis. Entonces, creo yo que eso puede variar en términos de cómo se vaya a expresar. Ya. Se verá cómo se canalizará, digamos, ese claro. O sea, por ejemplo, hay mucho, o la pregunta que tienden a hacer los medios es como, oye, si es que sale el en contra, ¿significa que van a tirar otro plebiscito constitucional o vamos a abrir otro proceso constituyente? Bueno, yo digo... esa era la pregunta que te iba a hacer, porque estábamos viendo una posición, ahora vamos a la otra. No, pero está bien. Yo digo, puede ser... yo no digo que debiese ser ni el Estado ni el gobierno quienes prosigan eso, porque creo que de alguna manera la ciudadanía, el pueblo ya manifestó que no está como de acuerdo con seguir avanzando en el proceso constitucional. Sin embargo, me parece que el debate constitucional no se va a acabar. De hecho, las encuestas dicen que más del 60% de la gente sigue creyendo que hay que cambiar la Constitución. Sin embargo, hoy día no les interesa porque hay otras situaciones que requieren prioridad, como la crisis de seguridad, como la crisis económica, y ahí uno también tiene que entender eso. Entonces yo digo, ok, el debate constitucional no es necesario como impulsarlo desde el Estado, desde el gobierno para que venga, pero probablemente no se va a agotar ahí y va a seguir estando en la palestra pública en la medida que creo yo de que baje un poco esta como sensación de agotamiento con la política que
Ya. está bien álgida todavía. Ya. ¿Cómo ves esta reunión de hoy día, tarde-noche, digamos, conciliadora? A ver, porque el oficialismo también tiene que aunar las fuerzas, ¿no es cierto? Las fuerzas políticas, digamos, porque que han estado un poquito también a contrapelo, ¿no? Sí. A ver, yo creo que se viene que este y el próximo año van a ser años complejos en lo que tiene que ver con una conducción política. ¿Por qué? Porque nos encontramos en un proceso eleccionario. Y el proceso eleccionario de alguna manera figura, o de mala manera creo yo, no debiese darse así, de que todos estén haciendo sus cálculos a propósito de acumular. Y lamentablemente nosotros estamos viéndolo incluso dentro del oficialismo. O sea, es una cuestión que en este contexto de dos bloques también han habido ciertos roces por aquí y por allá, y creo yo que por el lado de la derecha ha sido aún más. O sea, en el sentido, lo hemos hablado en los programas anteriores, de cómo han sido obstruccionistas, obstaculizadores de lo que fue la reforma tributaria, de lo que fue lo que es ahora la configuración de un pacto fiscal, lo que tiene que ver con la ley de presupuesto 2024, tiene que ver con más obstaculizar a propósito de acumular. Lo vemos aquí también con las declaraciones que hablábamos recién. Entonces va a ser un escenario bien complejo. Sin embargo, yo creo que es importante de que este tipo de reuniones puedan de alguna manera discutir la ejecución de, en este caso, como puede ser el presupuesto 2024, y establecer ciertos mínimos de proyecto país. Ojalá podamos salir con acuerdos. Yo insisto, hoy día me parece muy relevante tener un acuerdo nacional de seguridad. Ayer el subsecretario estuvo en Viña del Mar justamente a propósito de generar convenios con los gobiernos locales y haciendo justamente este llamado que yo estoy nuevamente recalcando, que es la necesidad de generar este acuerdo, que no solamente tiene que ver con el desarrollo de las fuerzas de orden público, sino que tiene que ver también sobre cómo podemos fortalecer el Ministerio Público en el ámbito de fiscalización de la Fiscalía, lo que podemos hacer también sobre el Servicio Nacional de Aduana, lo que podemos hacer al respecto de la promulgación de leyes. Hablamos de la ley de uso de fuerza, hablamos del control de armas. Ahí hay hartas materias que requieren de un consenso amplio en la política para poder abordar. Y un pacto fiscal también que por ende te posibilite plata, digamos, para estas causas, ¿no? Tal cual. Ya. Tal cual. Ahora, ¿qué tanto se ve damnificado, llamémoslo de esta manera, ¿no es cierto?, un gobierno con los casos de corrupción que hemos visto notoriamente y que están relacionados con convergencia, con Revolución Democrática, básicamente, pero se habla del oficialismo, ¿no es cierto?, que repercute. ¿Cuánto les va a repercutir esto? Porque, a ver, se sabe lo que pasó con la tía, ¿no es cierto?, de Miguel Crispe. Entonces, chuta, es una sumatoria, de verdad que les ha tocado súper duro. Sí, a ver, lo primero tiene que ver con un mismo caso que de alguna manera ha ido como profundizándose, y a propósito de que ha ido avanzando la investigación han ido saliendo nuevos antecedentes. Entonces, primero, como dejar en claro que no hay nuevos casos de corrupción, sino más bien es uno mismo que se ha ido profundizando. Sí. En una segunda línea, yo creo que definitivamente genera mucha debilidad al gobierno, en el sentido de que nosotros, como nueva fuerza que aspira a conducir al país y que está en este momento conduciendo el país, tenemos como principios la transparencia, de alguna manera como una política de anticorrupción, y esto claramente que nos deja un flanco, y no solo a nosotros, sino que toda la política que hoy día está viviendo como todo este momento de crisis, de antipolítica. Entonces, en ese sentido, yo creo que nosotros debemos tener mucha severidad y rigurosidad, tanto como al respecto de la investigación, tanto como con las sanciones que vengan. O sea, ¿a qué voy con esto? No se puede repetir, como por ejemplo lo que sucedió ya en la década del 2010, cuando hubo este gran acuerdo en el Parlamento donde Sokimich, Penta y todos se lavaron las manos en el Congreso y nadie salió sancionado. Eso no puede volver a repetirse, y me parece que nosotros como gobierno debemos tener la sanción más dura al respecto. Si aquí va a haber una sanción, el gobierno y el Estado debe ejecutarla y con la mayor rigurosidad posible. Creo que de alguna manera eso nos diferencia sobre cómo la política ha actuado antes en los casos de corrupción versus con cómo se va a abordar desde ahora, con una política, creo yo... Eso hay que demostrarlo. Eso hay que demostrarlo, y es lo que insto.
creo yo también como partido nos hemos ido haciendo cargo de ello. O sea, en la medida de que han habido este tipo de casos, hemos llevado a los respectivos tribunales de partidos con las sanciones correspondientes. Bueno, en particular Revolución Democrática, nosotros como Convergencia no hemos estado vinculados a eso, pero me parece que desde ahí es donde se tiene que abordar. Y harto nos queda hacer también. O sea, yo soy crítico al respecto de cómo en una misma área se ve articulado familiares al respecto de un quehacer político. Yo creo que eso no corresponde, no puede suceder. Oye, tengo los segundos exactos para darte lo que tú quieras decir, señalar, acotar. No mucho más que aportar. Yo, más que todo, usted ya, de acuerdo a lo que he hablado, sabrán mi posición al respecto del plebiscito. Estamos a muy poco de poder tener que votar, así que primero llamo a toda la gente que es primera vez que quizás se puede incorporar o segunda vez que se incorpora esta función pública de estar votando, a propósito de la votación obligatoria, a informarse. Segundo, yo creo que bien claro está el proyecto que nos plantea este proyecto de constitución, que esta como especie de libertad de elección, pero libertad de elección de acuerdo a tu condición de pago, versus lo que uno esperaría de una constitución, de un proyecto que haga sentido al malestar social que vivimos en la revuelta popular, que es un principio de solidaridad, que creo yo de alguna manera ojalá nos permita también resolver cuestiones estructurales en términos de derechos sociales, en términos económicos, para que no nos veamos nuevamente en esta crisis de seguridad. Okay. Así que con eso yo me quedaría para cerrar. Lucas Cáceres, kinesiólogo, dirigente social de Valparaíso, político. Ahí está su mirada, su planteamiento, ¿no es cierto? Y habitualmente los jueves estamos en este espacio. Te agradezco, amigo mío. Nos encontramos la próxima. Muchas gracias. Buen fin de semana largo. Igual, buen fin de semana a todos igual. Esto. Oye,